En este episodio de Lo Inédito sobre los Evangelios podcast, comentamos el Evangelio de la fiesta de la Sagrada Familia. ¿Cómo debe ser una vida familiar santa? En la sección Espiritualidad, la letanía de la humildad y cómo combatir la soberbia. En la sección Preguntas y Respuestas, ¿los Reyes Magos existieron de verdad? Todo eso y mucho más en este nuevo episodio de Lo Inédito sobre los Evangelios podcast. Bienvenidos a otro programa de Lo Inédito sobre los Evangelios, el podcast semanal de los Heraldos, y en esta semana tenemos un evangelio muy pero muy interesante porque habla ciertamente al corazón de muchos de nuestros oyentes, tratando del verdadero centro de la vida familiar. Como ustedes saben, este programa gira en torno a la obra de Monseñor John Cladías, el fundador de los Heraldos del Evangelio, y es una obra fabulosa llamada Lo Inédito sobre los Evangelios, que está editada por la librería Editrice Vaticana en 7 volúmenes y trata justamente de los comentarios a los evangelios dominicales de los 3 ciclos litúrgicos de los diferentes años de la liturgia. Es una obra realmente fabulosa, la recomendamos a todo el mundo y también es una fuente espectacular para todos aquellos que quieren profundizarse en el conocimiento de las Escrituras y en el conocimiento también de la liturgia. El Evangelio de hoy es la fiesta de la Sagrada Familia y la Santa Iglesia reserva el primer domingo después de Navidad para rendir culto y festejar a la Sagrada Familia y nos invita a reflexionar sobre el valor y el verdadero sentido de la institución familiar. Como sabemos, la familia es la célula madre, es el fundamento de la sociedad, y si hoy presenciamos una tremenda crisis moral en toda la humanidad, se debe en cierta medida a la disgregación de la familia. Una vez que la familia está debilitada, el resto de la sociedad no se sostiene. Y es lo que podemos ver prácticamente como un fenómeno universal. Pero también vamos a ver cómo la docilidad de los miembros de la Sagrada Familia a la voz de Dios nos enseña que la vida familiar debe tener como objetivo la búsqueda y el cultivo de la santidad. Y ese es entonces el tema del que vamos a tratar hoy. Me apresuro a presentarles a los protagonistas del programa de hoy, que como siempre digo, no necesitan ya prácticamente presentación, pero en todo caso, si alguno está llegando tarde a nuestro podcast y se ha suscrito recientemente, se los comentamos. Tenemos a don Francisco Tobón de los Heraldos del Evangelio. Salve María, don Francisco. Salve María, don Gustavo, gracias por invitarnos de nuevo. Siempre una alegría. Les recuerdo que don Francisco es misionero en Colombia, es especialista en redes sociales de los Heraldos del Evangelio y es responsable por una de las websites más leídas de los medios católicos del país, con más de 1,5 millones de seguidores. Y también de Colombia nos atiende el doctor Saúl Castiblanco. Salve María, doctor Saúl. Salve María, don Gustavo, salve María, don Francisco, y una alegría estar compartiendo aquí con nuestra querida audiencia. El doctor Saúl Castiblanco es psicólogo, es editor de la agencia de noticias Gaudium Press en su edición hispana, es bachiller en Ciencias Religiosas por la Pontificia Universidad Santo Tomás de Aquino de Roma, el Angelicum, y por la DUMUNI, Universidad Internacional de los Dominicanos, con sede en Toulouse, Francia. Y vamos entonces al Evangelio correspondiente al domingo 29 de diciembre del 2019, fiesta de la Sagrada Familia, y es el Evangelio según San Mateo, capítulo 2, versículos 13 al 15 y 19 al 23. Cuando los Reyes Magos se retiraron, el ángel del Señor se apareció en sueños a José y le dijo: «Levántate, toma al niño y a su madre y huye a Egipto. Quédate allí hasta que yo te avise, porque Herodes va a buscar al niño para matarlo». José se levantó, tomó al niño y a su madre de noche y se fue a Egipto. Y se quedó hasta la muerte de Herodes para que se cumpliese lo que dijo el Señor por medio del profeta: «De Egipto llamé a mi hijo». Cuando murió Herodes, el ángel del Señor se apareció de nuevo en sueños a José en Egipto y le dijo: «Levántate, coge al niño y a su madre y vuelve a la tierra de Israel, porque han muerto los que atentaban contra la vida del niño». Se levantó, tomó al niño y a su madre y volvió a la tierra de Israel. Pero al enterarse de que Arquelao reinaba en Judea como sucesor de su padre Herodes, y avisado en sueños, se retiró a Galilea y se estableció en una ciudad llamada Nazaret. Así se cumplió lo dicho por medio de los profetas, que se llamaría Nazareno. Entonces, este evangelio que nos centra tanto en la figura de San José, que nos centra tanto en
los sueños y en las comunicaciones místicas que San José recibe para poder guiar a la Sagrada Familia, nos lleva a un tema muy interesante, que es cómo debe ser una vida familiar santa. ¿Qué les parece? Bueno, primero que todo, creo que hay que resaltar la importancia, la relevancia que Dios le quiere dar a la institución de la familia dentro de su plan de salvación y dentro del orden de la creación. Dios es una familia, porque Dios es la Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo, es la familia trinitaria. Y haciéndose hombre, aunque él no necesitaba tener familia, él podía haber realizado todo el plan de redención, haber fundado la Iglesia Católica, los sacramentos, en fin, sin tener una madre y un padre, pero él quiso vivir en una familia para que esa familia fuera como un prototipo, un arquetipo mejor de el orden social y del rol relevante que la familia debe desempeñar en la sociedad y en la realización del plan de Dios, en la historia de la humanidad. Entonces la familia es la célula de la sociedad. La familia es aquella institución en la cual se transmiten todos los valores, la tradición, la moral, la fe, la religión. Se transmite a las nuevas generaciones a través de la familia. La familia no es un invento de los hombres. La familia es una institución de derecho natural. Dios creó la familia. Él mandó a Adán y Eva a crecer y multiplicarse. Y de tal manera le dio relevancia a la institución de la familia que el matrimonio, que es la esencia de la familia, el matrimonio él lo quiso elevar a la dignidad de sacramento. Ya en el Nuevo Testamento nuestro Señor lo elevó a la dignidad de sacramento. O sea, la familia es un instrumento de santificación. Como decía el hermano Gustavo ahora, la finalidad de la familia evidentemente es la perpetuación de la especie, pero no solamente así como se perpetúan los animales, ¿no? Porque la especie humana tiene una finalidad que es la gloria de Dios, la santificación. Los hombres están llamados a la gloria eterna, a asemejarse a Dios, a crecer en la perfección. Y la familia debe ser un instrumento de santificación de sus miembros. Entonces la familia, el matrimonio no es la realización de un sueño romántico o no es un simple apoyo mutuo, que es una finalidad secundaria, pero principalmente es cada miembro de la familia debe ser un instrumento de santificación para los demás. Hace sabio que el propio Dios lo creó para la educación de los hijos, y la educación de los hijos sobre todo para la santidad, la educación de los hijos en la fe. Es en la familia donde los hijos aprenden a obedecer, a vivir en sociedad, a vivir de acuerdo a unas reglas, a obedecer una autoridad, a el apoyo mutuo, la caridad fraterna, en fin, todas las virtudes, la escuela de la práctica de las virtudes en la cual los hombres se forman para enfrentar la vida y cada uno cumplir su vocación, es justamente la familia. Y nuestro Señor quiso tener a familia y hacer de esa familia el modelo, como dije yo, sumo, el modelo arquetípico, con la madre arquetípica, la más perfecta de todas las criaturas, la Santísima Virgen, San José, también el mayor santo de la historia después de la Virgen María, y el niño Jesús, que es el propio Dios hecho hombre, que también son modelo, en fin, de mil virtudes. La obediencia, cada uno de ellos es un modelo extraordinario de obediencia, porque el niño Dios, que es el mayor de los tres porque es Dios, pero por ser el hijo de esta familia, él obedecía a su padre y a su madre, como el propio Evangelio lo deja claro, después de la pérdida del niño en el templo, que les era sumiso a sus padres. La Santísima Virgen, que, en fin, por la plenitud de la gracia en que Dios la creó, era superior a San José. Sin embargo, San José era el jefe de la familia, ella era sumisa y obediente a San José. Y San José, siendo el padre de la familia, siendo el jefe de la familia, es el inferior de los tres, y él miraba también con respeto y veneración a ese hijo que era Dios y a esa madre que él sabía que estaba llamada a ser su reina, porque es la reina de toda la creación. Ahí vemos cómo Dios le quiere dar un realce sumo a el papel de la familia en la santificación de los hombres. Ahora, doctor Saúl, querés también soltar así este tema un poquito hacia su esquina, ¿no? Como psicólogo, porque hoy en día estamos bombardeados por los medios de comunicación que siempre están planteando un modelo de familia que no tiene problemas, un modelo de familia que no tiene que enfrentar obstáculos, que es un poquito la idea de Hollywood, la idea de un mundo casi idílico e ideal.
y que uno ve que la Sagrada Familia, por el contrario, por toda la descripción del Evangelio de punta a punta, tiene que enfrentar permanentemente desafíos e inclusive peligros de vida. Entonces, ¿cómo se ve ese aspecto de la Sagrada Familia insertado en nuestras realidades en este siglo XXI? Pero lo que dice don Gustavo es palmariamente, completamente cierto, ¿no? Cuando uno ve la publicidad tipo Hollywood, uno ve solo sonrisas, solo alegrías, y la vida familiar no, son problemas. Son problemas porque el marido piensa una cosa y la mujer piensa otra, porque el niño a veces no acepta la autoridad de los padres, porque en la vida de todos los días. Son tantos los problemas que más o menos el 50% de los matrimonios, inclusive eclesiásticos, se rompen, se quiebran. Entonces, como bien recordado el hermano don Francisco Tobón, ahí tenemos ya un modelo, y es el modelo de la Sagrada Familia, que tuvo problemas, pero ¿cómo los enfrentó? Con la santidad, con la escucha de la voz de Dios, que se le transmitía a través de los ángeles, a través de inspiraciones, ¿cierto? Con la obediencia. No es fácil obedecer, no es fácil, eso todos lo sabemos. ¿Por qué? Porque a veces, con mucha frecuencia, lo que se ordena no es de mi gusto, y empieza el que tiene que obedecer a buscarle problemas al superior, a buscar los pros, los contras. Y Monseñor Juan Clá nos recuerda en lo inédito de los evangelios que Dios gusta de la obediencia a la autoridad. Una autoridad que con frecuencia es falible, que con frecuencia hay defectos, pero que Dios gusta que se obedezca a la autoridad. Y lo fundamenta Monseñor Juan Clá diciendo, miren que en la Sagrada Familia, donde el más era el menos, porque el jefe era el menos santo, por expresarnos brutamente, ¿cierto? Pero el ángel le va comunicando las instrucciones de Dios al jefe de esa familia, que era el menos, que era San José, y la Virgen y el niño Dios obedecían. Entonces, Dios gusta de la obediencia a la autoridad. Y los problemas entre marido y mujer, bueno, esos existen porque hay diferencia de opiniones, y es cierto que hay una cabeza, no nos digamos mentiras. San Pablo dice, el hombre es cabeza de la mujer como Cristo es cabeza de la iglesia. Es una expresión un poco fuerte, pero aquí también Monseñor Juan Clá, muy conocedor de las almas y muy conocedor de los problemas familiares, nos dice, y voy a leer textualmente, aquí está la llave de la felicidad familiar: respeto recíproco entre los esposos, nunca discutir o desentenderse, siempre estar dispuestos a perdonarse las debilidades mutuas, a soportar las diferencias de temperamento, adaptándose a las preferencias del otro, ceder. Un elocuente ejemplo de la abnegación que debe imperar en cada hogar lo encontramos en el Evangelio que la Iglesia ha elegido para la fiesta de la Sagrada Familia. Ahí está el verdadero modelo, no es Hollywood, es la Sagrada Familia. Entonces, ya que estamos en ese tema de la obediencia, porque la obediencia es tan central, Monseñor John Clay dice la obediencia a la voz de Dios, entonces podemos ir al primer versículo, que está repleto de realidades subyacentes pero no obvias, porque el versículo en una línea nos va justamente a pintar un cuadro que es profundísimo. Y vamos a ver, dice, cuando ellos, los magos, se retiraron, el ángel del Señor apareció en sueños a San José. Ahora, aquí hay toda una realidad, porque los reyes magos que vinieron del oriente se presentaron a Herodes. Entonces sería muy útil que nuestro panel desarrollase hoy quién era este Herodes. Bueno, entonces sobre estos Herodes hubo 3 reyes Herodes, y Monseñor John Clá lo deja muy claro en su comentario de este evangelio. El primer Herodes fue el Herodes Ascalonita, que lo llamaban el Grande, que fue bajo cuyo reinado nació el niño Jesús, y que fue aquel que recibió a los Reyes Magos, a quienes ellos le preguntaron si él sabía dónde había nacido el rey de Israel. Y ahí este rey quedó espantado de saber que había un rey de Israel que lo iba a destronar y que había nacido, y llamó a los sacerdotes judíos, para los escribas, los expertos en las escrituras, para que le contaran qué decían las profecías sobre ese tal rey de los judíos. Y ellos le dijeron que iban a nacer en Belén. Entonces él, para quitarse ese potencial rival que lo podría destronar, le dice a los Reyes Magos, no, van a ser en Belén, vaya, búsquenlo a Belén, y cuando lo encuentren me avisan para yo ir a adorarlo. Ir a adorarlo nada, era yo ir a matarlo, ¿no?
Y como los Reyes Magos, inspirados por un ángel, después de adorar al niño, tomaron por otro camino y no volvieron a hablar con Herodes, Herodes se quedó esperando y quedó más preocupado, porque dijo, no, bueno, esto es una conspiración, porque estos reyes no vinieron a contarme, quién sabe, se están aliando a ese futuro rey de Israel y me van a destronar. Entonces ahí fue que él mandó a matar a todos los niños menores de 2 años de Belén y sus alrededores, la famosa matanza de los inocentes. Entonces este es el Herodes al que hace alusión este evangelio, porque después vino otro Herodes que fue el contemporáneo de San Juan Bautista, a quien San Juan Bautista le denunciaba que no le era lícito vivir con la mujer de su hermano, vivir en concubinato, y por instigación de la hija de esta mujer, de una bailarina, mandó a cortarle la cabeza a San Juan Bautista. Entonces este es el segundo Herodes, que es Herodes Antipas, el que mató a San Juan Bautista. Y después vendría un tercer Herodes, que es el Herodes Agripa, ya posterior a la ascensión de nuestro Señor, que fue quien martirizó al apóstol Santiago el Menor y quien arrestó a San Pedro. Entonces, este Herodes del que habla el Evangelio es el primero, es Herodes Ascalonita, el que perpetró la matanza de los inocentes. Entonces, en ese momento, el ángel le dice a San José que tome al niño y a su madre y que huya hacia Egipto. Y aquí entonces entramos en un otro aspecto de la vida familiar, porque Monseñor John Cla nos dice que se debe obedecer con mucha prontitud a los avisos divinos, porque San José se levantó, tomó al niño, a su madre, cuando aún era de noche, e inmediatamente partió. Como decimos en los heraldos del Evangelio, qué presto sum, ¿no? Qué listo para partir inmediatamente. Y después, ¿cuál sería la confianza y quién sería San José? Que era solo presentarse en un sueño, que él ya entendía todo, ¿no es cierto? Y ni siquiera es un ángel que se aparece como se apareció el ángel a Tobías, sino es en sueños, ¿no? Y San José pronto a obedecer. Resalta Monseñor Juan Cla que eso mismo ocurrió cuando ellos ya estaban establecidos en Egipto. En Egipto, donde no era su pueblo, donde ciertamente no les fue fácil establecerse, al mero anuncio del ángel, él regresa a Israel. Eso no es tan fácil, ¿no? Y entonces Monseñor Juan Cla lo coloca como ejemplo para ser solícito a secundar la voz de Dios, porque la tendencia del hombre es a él hacer su historia, él a realizar sus planes y a excluir a Dios de ellos. Y resulta que nosotros seremos exitosos y nuestros planes coinciden con los planes de Dios para nosotros, que Dios se encarga de mostrarnos de diversas maneras. Será una aparición de ángel, no la excluyamos. Será una inspiración en un sueño, será la voz de un confesor, será la voz de un amigo, pero Dios se encarga de tornarnos claro cuál es la misión, cuál es el papel que Él quiere que desempeñemos en nuestra vida. Entonces, Monseñor Juan Cla coloca la disposición, la flexibilidad de San José a la voz del ángel como ejemplo para que nosotros lo asumamos en nuestras vidas. No, aquí San José también nos da un ejemplo de cómo es un modelo de obediencia, porque la obediencia tiene varios grados, que San Ignacio de Loyola en los ejercicios espirituales nos habla de los diversos grados de la obediencia. Entonces, un primer grado de la obediencia es obedecer en el fondo la voluntad de Dios. Ese es el mérito de la obediencia. La primera manera como obedecemos a Dios es cumpliendo con sus leyes, cumpliendo con los mandamientos, que Él expresamente nos los enseñó. Es una forma de obedecer, vivir de acuerdo a la ley de Dios, vivir en el estado de gracia es una forma de obediencia, pero una forma de obediencia que puede quizás costar más y que sería superior a esta primera es la obediencia a los superiores, porque un superior puede mandar algo que no sea materia de mandamientos, manda cosas que pueden ser secundarias, pueden ser aleatorias. Doblegar su propia voluntad y obedecer a un superior es una forma superior de obediencia y es ser dócil a las inspiraciones de la gracia de Dios, porque Dios a veces nos pide dar un paso adelante en la vida espiritual, nos pide una renuncia de algo legítimo incluso, a lo cual el doctor Saúl puede ser a través de un confesor, de un amigo o de una voz interior. Entonces tener esa docilidad a esas voces interiores de Dios es una forma suprema de obediencia en las cosas menudas y cotidianas de la vida de todos los días. Entonces San José es un ejemplo maravilloso de eso, porque vemos cómo el ángel le dice que salga y San José no pone objeciones y a la medianoche despierta a la Virgen, que seguramente estaba descansando, para emprender un viaje
que no es como hoy en día que yo voy al aeropuerto y cojo un vuelo y ya pues, por internet hago la reservación del hotel y tengo el carro alquilado que lo recoge en el aeropuerto. No, en la época era salir a pie, atravesar desiertos a un país enteramente extraño, con otra cultura, con otra religión, como era Egipto, sin tener un sustento garantizado para la Sagrada Familia. O sea, era una aventura impresionante. Y San José no mide nada, es la voluntad de Dios, el ángel se lo dice, despierta a la Virgen obedece a su vez a San José, el niño Dios a su vez obedece a sus padres, empacan lo poco que pueden y emprenden este camino lleno de riesgos y de dificultades, que para ellos fue una gran incertidumbre y un gran sufrimiento. Yo creo, don Francisco, que ese tipo de obediencia que el Señor cataloga junto con San Ignacio como la superior, es la perfecta forma de oración, porque oración es la elevación de mente a Dios. Y justamente la persona que está atenta a la escucha, a la voz de la gracia, a la voz de Dios para su vida, pues está elevando la mente a Dios de una manera permanente, no haciendo su voluntad meramente, haciendo la voluntad de Dios, asumiéndola como propia. En el fondo lo que nos pide San Ignacio, ensalzándonos este tipo de obediencia, es una constante relación con Dios, es una constante vida de oración. Oiga, ¿usted va a hacer esto? Sí, y ya consultó con Dios. Ay, ¿cómo consulto con Dios? Rece, pida consejo, esté atento a lo que Dios le quiere mandar a través de las causas segundas, etcétera. O sea, es vivir en unión con Dios, no es vivir yo solito, es ser humilde. Ser humilde es vivir en relación con Dios. Y entonces es el momento de preguntarse también, si no hemos llegado a una receta muy, pero muy práctica y muy, pero muy elevada de cómo evitar tantos conflictos en la vida familiar. Porque si sabemos escuchar la voz de Dios y aplicamos, entonces no cambiaría nuestra dimensión familiar. Bueno, don Francisco recordaba las 3 formas de obediencia, ¿no? Entonces en la vida hay un superior que es el padre, que es la madre para los hijos, ¿cierto? Pero también este superior tiene que ser obediente a la voz de la gracia, nos recuerda Monseñor Juan Clá. O sea, él no puede mandar arbitrariamente. Él no puede mandar porque yo soy el superior y yo hago lo que me da la gana. Ya hablamos de la obediencia de los hijos a los padres, pero también tenemos que hablar de la obediencia de los padres a Dios. Ellos tienen, ya lo resaltó don Francisco al inicio de este comentario, ¿cierto? Ellos tienen que procurar sobre todo la santificación de la familia, porque procurar el reino de Dios, su justicia y los demás será dado por añadidura. Ellos tienen que procurar escuchar la voz de Dios en el día a día, no hacer su arbitrariedad, sino hacer lo que Dios quiere que se haga en la familia. Ahí solucionado todo. Bueno, y aquí San José sigue siendo un ejemplo de obediencia al obedecer al ángel que le dice que Herodes ya había muerto y que podía ya volver a Israel. Aquí don Monseñor hace un paréntesis muy interesante con una lección muy útil para nuestra vida espiritual sobre la forma como Herodes murió. Este hombre era el arquetipo del hombre carnal, del hombre que vivía para el prestigio, para la gloria, para el poder, para la vanidad, y es un ejemplo de cómo el vicio, el egoísmo, el crimen no producen la felicidad. La felicidad sin mancha solamente en el cielo. Y la felicidad relativa que se puede tener aquí en la tierra es en el camino de la santidad, de la virtud, de la perfección moral. Y el ejemplo de infelicidad del hombre que le da la espalda a Dios fue Herodes, que tenía un tal apego al poder que él vivía obsesionado con la idea de que alguien lo podía destronar. Por eso mandó a matar a los niños inocentes, como ya contamos. Era un hombre cruel, sanguinario. Él había conquistado Jerusalén también haciendo una carnicería en la cual no respetó la vida ni de ancianos ni de niños. Y luego él vivía tan temeroso de que sus hijos lo destronaran que mató a algunos de sus hijos, mató a su esposa. O sea, era un asesino tremendo. Y continuamente vivía nervioso, inseguro, con la idea de que podía perder ese poder que tenía, y por eso cometía esos horrores tremendos. Y al final murió despreciado por todo el mundo, murió con una gangrena interna que le dio en su cuerpo, que producía unos olores fétidos que nadie se le aguantaba. Entonces, este es el fin de las personas que no siguen el camino de la virtud. Este hombre era tan pésimo que el emperador César Augusto dijo de él que prefería ser un cerdo de Herodes que ser uno de sus hijos, porque Herodes a sus hijos los mataba y a los marranos los alimentaba y los trataba bien, y no los mataba porque él no se alimentaba con carne de marrano. Y con esto podemos pasar a la conclusión del Evangelio del día de hoy.
Y podemos tomar las propias palabras que Monseñor John Clan nos dice y nos subraya la Sagrada Familia como ejemplo en las dificultades de la vida. Y él dice, aquí está un ejemplo maravilloso de la familia que se desarrolla alrededor de un eje, la ley de Dios. La Iglesia nos propone en esta fiesta litúrgica el inigualable ejemplo de la Sagrada Familia. San José, obediente, no se queja de nada. La Virgen María acepta las adversidades con total cordura y sumisión, y el niño Jesús se deja guiar y gobernar por ambos, siendo Él el creador del universo. Pidámosle entonces a la Sagrada Familia que por su intercesión florezca en las familias de toda la tierra la sólida determinación de abrazar cada vez más el camino de la santidad, de la perfección y de la virtud, buscando en primer lugar el reino de Dios y de María, con la certeza de que en compensación el resto vendrá por añadidura. Entonces, con esto vamos a una pequeña pausa musical y enseguida retornamos con el siguiente segmento del programa. Deus in adiutorium meum intende, Domine ad adiuvandum me festina, gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto, sicut erat in principio et nunc et semper, in saecula saeculorum. Amen. Alleluia. Assumpta est Maria in caelum, gaudent angeli laudantes benedicunt Dominum. Dominus regnavit decorem in totus est, in totus est Dominus fortitudinem et praexinsis et enim firmavit orbem terre, vinae commovebitur, parata sedes tua extunc, a seculo tues. Eleva verunt flumina Domine, eleva verunt flumina vocem sua, eleva verunt flumina fluctus sus, a vocibus aquarum multarum. Mirabiles elationes Maris, mirabilis in altis Dominum. Testimonia tua credibilia facta sunt nimis, Domum tuam dece sanctitudo Domine in longitudinem dierum. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto, sicut erat in principio et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Jubilate de omnis terra, servite Domino in laetitia, introite in conspectu eius, in exultatione. Scicote quoniam Dominus ipse est Deus, ipse fecit nos et non ipsi nos. Populus eius et oves Pasque eius, introite portas eius in confessione, atria eius in hymnis confitem in illi. Laudate nomen eius quoniam suavis est Dominus, in aeternum misericordia eius, et usque in generationem et generationem veritas eius. Gloria Patri
principio et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amén. Pasamos entonces al siguiente segmento del programa, que es la sección espiritualidad. Les recordamos que en esta sección exploramos temas centrales de la vida espiritual para el beneficio y el crecimiento de la audiencia. Y el tema de hoy es justamente un medio de cómo combatir la soberbia, y tratamos de una letanía llamada la Letanía de la Humildad, que es de autoría del cardenal Merry del Val y que es realmente una joya en materia de oración, y es también una joya de materias, en todas las materias que podamos enfocarle, porque es un tesoro que nos va a ayudar muchísimo a focalizar lo que es la verdadera humildad y cómo también combatir nuestra tendencia hacia la soberbia y nuestra tendencia hacia el orgullo. Entonces, ¿qué les parece si comentamos un poquitito esta letanía que nos va a ayudar enormemente para focalizar muy bien en este tema? ¿Qué les parece? Bueno, pues creo que, en fin, no vamos a leerla toda, pero para que la audiencia tenga una idea del contenido de estas letanías tan lindas de la humildad. Bueno, primero que todo, resaltar el aspecto fundamental de la virtud de la humildad. Evidentemente que la base de todas las virtudes es la fe, y en ese sentido es imprescindible. Sin fe no hay ninguna de las otras virtudes. Pero, en fin, después de hablar de las virtudes teologales, cardinales, tal, la virtud de la humildad, digamos, desde el punto de vista estratégico, digámoslo así, en los caminos de la perfección, tiene un papel fundamental. Las virtudes son un regalo de Dios. Las virtudes sobrenaturales son un regalo de Dios, gratuito. Y para obtener la gracia de Dios, el requisito indispensable es la virtud de la humildad. Dios niega la gracia a los soberbios y da su gracia en abundancia a los humildes. Entonces, quien quiera crecer en la vida espiritual tiene que crecer todos los días en la virtud de la humildad, porque entre más humildes seamos, más reconozcamos nuestra incapacidad, nuestra nulidad en materia de santidad y de esa dependencia total de la gracia de Dios. En esa medida Dios nos colmará con su gracia. En la medida que seamos autosuficientes, seamos orgullosos, creamos que con nuestras propias fuerzas vamos a poder cumplir nuestra finalidad en la vida, en esa medida Dios se retrae y nos niega su gracia, y sin la gracia estamos en la desgracia. No somos capaces de ningún acto meritorio ni de virtud. Entonces la virtud de la humildad es imprescindible. Fue por la suprema humildad que Dios escogió a la Virgen, fue por la suprema humildad que escogió a San José. Dios hizo un gran acto de humildad haciéndose hombre, y al hacerse hombre se hizo esclavo y murió como el peor de los criminales, y nació en una gruta de Belén. O sea, la vida de nuestro Señor es una sucesión de ejemplos de humildad. Entonces la humildad es imprescindible. Entonces por eso es muy importante rezar esta oración, estas letanías con frecuencia. En nuestra familia espiritual, la costumbre, en fin, es de todos nosotros rezarlas todos los días. Entonces, en fin, voy a leer solo algunas, pero tiene varios capítulos, digámoslo así. Entonces, el primero es lo que el varón católico no debe desear para sí. Entonces, del deseo de ser estimado, libradme, del deseo de ser amado, del deseo de ser conocido, del deseo de ser honrado, de ser alabado, del deseo de todo esto, libradme, oh Señor. O sea, que yo no desee ser alabado, ni ser amado, ni ser... Luego dice, del recelo de ser humillado, del recelo de ser despreciado, del recelo de ser calumniado, del recelo de ser infamado, libradme, oh Jesús. O sea, que yo no tenga recelo de ser objeto de calumnia, de olvido. Luego, lo que el varón católico debe desear para sí. ¿Qué es lo que yo debo desear para mí? Que los otros sean amados más que yo, que los otros sean más estimados que yo, que los otros se eleven ante la opinión del mundo más que yo, que sean escogidos y yo puesto de lado. Me parece que una cosa lindísima. Algunas personas podrán extrañarse, pero ¿cómo así? Que yo desee ser puesto de lado, que yo desee que los otros sean exaltados y yo sea puesto de lado, que yo sea calumniado, que yo sea despreciado. ¿Cómo así? Esto tiene una razón muy sabia. San Ignacio también en los ejercicios nos enseña un principio de vida espiritual muy sabio, como todos los ejercicios inspirados, que es lo que él llama el agere contra. Agere contra en latín traduciría al español actuar en contravía, digamos. ¿Qué significa esto? Que cuando una persona tiene una tendencia hacia un desequilibrio, esa persona tiene que poner todos sus esfuerzos no para llegar al equilibrio, sino para llegar al desequilibrio contrario. Ahí llegará el equilibrio. Voy a dar un ejemplo.
por temperamento, por educación, por lo que fuera, tiene la tendencia a la ira. Es una persona mal geniada, de malas pulgas, como decimos, de mal genio. Fácilmente la sangre se le acalora y le gira al revés. Entonces, esta persona tiene esa tendencia. Esa tendencia siempre lo acompañará. Si él quiere llegar al equilibrio temperamental y dominar esa tendencia a la ira, él no puede tender solamente al equilibrio, porque esa fuerza que lo tira hacia la ira continuamente lo va a estar tirando. Y es para neutralizar esa fuerza, él tiene que hacer una fuerza en sentido opuesto. Entonces, él no debe desear llegar al equilibrio, sino llegar al sentido opuesto. Entonces, ser una persona tan bondadosa que pase como tonta. Aquí en Colombia decimos que es bueno ser manso, pero no menso. Menso es tonto, un dormido, un atolondrado. Este que tiene la tendencia a la ira, él tiene que tirar para el otro lado y pasar como tonto. Y de esa manera él llegará al equilibrio. Y usted refería el gran desequilibrio. ¿Cuál es el gran desequilibrio? El gran desequilibrio es yo, y yo en el centro del universo y Dios no, ¿cierto? Ese es el gran desequilibrio, claro, y en función de ese viene todo, ¿no? Entonces mis intereses me vuelven iracundo, mis intereses me vuelven, y justamente usted lo dijo al inicio, el eje no soy yo, el eje es Dios, el eje es la iglesia, el eje es el universo maravilloso que Dios creó para que amándolo y admirándolo lo amáramos a Él. Entonces justamente salir de sí, doctor Pino decía, ¿no? ¿Cuál es uno de los grandes remedios contra el orgullo y para adquirir la humildad? Es la admiración de la iglesia y la admiración de lo otro que no soy yo. Yo estaba dando el ejemplo con alguien iracundo, pero hay un defecto que es universal en el género humano, es común a todo el género humano, y es justamente el egoísmo. Como el hombre está llamado, como dice San Agustín, a amar a Dios y olvidarse de sí mismo, o a amarse a sí mismo y olvidarse de Dios, entonces esa tendencia siempre la vamos a tener, a querer exaltarnos, a querer ponernos en el centro, a querer que todos nos miren, que nos admiren, que nos escuchen. Esa es la tendencia de todo el género humano. Tengo que tirar para el otro lado, tengo que buscar que me desprecien, tengo que, si me ignoran, estar contento, exaltar a los otros. O sea, tengo que tirar para el sentido contrario y ahí llegaría aquí el equilibrio. Cardenal Medieval revela a don Francisco un conocimiento del género humano espectacular, ¿no? Porque va punto por punto, todo lo que nosotros queremos, ¿no? Y justamente es lo contrario, no ser exaltado, no ser admirado, no ser amado, ¿no? Que sea Dios, que sea la iglesia, ¿no? Me acuerdo en esa línea de la admiración, un consejo que daba el doctor Plinio Correa Oliveira de, oiga, en el momento en que usted admira un faisán, usted favorece la humildad. ¿Y por qué? Porque justamente usted admira una maravilla de Dios, salió de sí, salió de ese eje maldito que es el del egoísmo, y usted entró al eje de Dios, usted va adquiriendo la humildad. Entonces les recordamos que esta letanía es de autoría del cardenal Rafael Merri del Val, que fue secretario de Estado del Papa San Pío X. Entonces, este tesoro lo ponemos también en las notas del programa para quienes nos escuchan en loineditomultimedia.com o también nos escuchan en la website de Los Heraldos en Argentina. Entonces, con esto pasamos al siguiente segmento del programa, que es las preguntas y respuestas. Pasamos al siguiente segmento del programa, que es el segmento de las preguntas de los oyentes y las respuestas. Y nos llega una pregunta muy interesante que dice, ¿los Reyes Magos existieron de verdad? Doctor Saúl, ¿qué nos comenta sobre los misteriosos Reyes Magos? Bueno, lo primero es criticar una tendencia a disminuir la tradición católica. Entonces, está de moda desde hace unos años hacia acá, decir, no, es que no son reyes, no. ¿En qué lugar de la Sagrada Escritura se dice que son reyes, cierto? Bueno, pero no se desprecie tan fácilmente la tradición nos dice que son reyes. Es cierto que el Evangelio de San Mateo, que es el que específicamente se refiere a los Reyes Magos, decía que eran unos magos venidos de Oriente, ¿cierto? Unos magos que venían de Oriente y no dicen que son reyes. Pero la propia Escritura nos los muestra con boato, nos los muestra con corte, nos los muestra con llevando regalos costosos, el oro, ¿cierto? Entonces, lo primero que tenemos que concluir es que no eran personajes cualquiera, ¿cierto? Pero también es verdad que inclusive dentro de la iglesia hay personas que niegan la existencia de los Reyes Magos, que niegan la existencia de estos magos, y que dicen que
que no, que simplemente personas importantes que tal vez se encontraban en ese momento en Belén y que fueron a adorar al niño Dios. Esa última crítica también se incluye en una corriente de personas que quieren negar inclusive los hechos más evidentes de la Sagrada Escritura, que ante todo es un libro histórico. No significa de una historia que ocurrió exactamente como se dice ahí, pero el primer análisis de la Escritura tiene que respetar la condición histórica de la Sagrada Escritura, en particular de los Evangelios. Después veremos los matices. Entonces, a estas personas que inclusive llegan a negar la existencia de los magos, de los Reyes Magos, les oponemos la investigación del padre Dwight Longenecker, un sacerdote muy conocido por estos días, porque es mediático, porque se pronuncia constantemente, y también porque es un converso del anglicanismo. Es uno de los sacerdotes que con la Constitución Apostólica de Benedicto XVI, Anglicanorum Cetibus, ingresó a la Iglesia Católica Apostólica Romana. El padre Longenecker, que es una persona estudiosa, es autor de numerosos libros de teología, escribió un libro muy interesante que se llama The Mystery of the Magi, el misterio de los magos, las indagaciones por la verdadera identidad de los tres sabios hombres. Título en inglés, The Mystery of the Magic, The Quest for the True Identity of the Three Wise Men. ¿Qué es lo que dice este padre? Inclusive el padre Longenecker dice que es opinión generalizada entre muchos estudiosos del Nuevo Testamento que la historia de los Reyes Magos no es más que una ficción pía, o sea, de buen espíritu, pero no correspondiente a la realidad. Inclusive, cuenta el padre Longenecker, que un experto en estos campos le dijo que cualquiera que quisiera hacerse un nombre en el mundo académico, en este ámbito, ni siquiera puede insinuar la idea de que piensa que la historia de los magos puede ser cierta. Es una persona correspondiente a esta corriente de la Biblia es ficción, ¿no? Entonces, si usted quiere ser reputado en el mundo académico, usted no puede afirmar la existencia de los Reyes Magos. Es simplemente una ficción, una fábula, una metáfora piadosa. Entonces, el padre Longenecker dice, no, vamos a profundizar en el tema. Quiero encontrar una base histórica que me apoye la existencia de los Reyes Magos, que en estricto sentido no sería necesario, digo yo, ¿no? Porque es que la ida de los Reyes Magos a Israel generó una serie de acontecimientos tan grandes que ya tendría esos acontecimientos, esas consecuencias, que apoyarnos desde la razón, la existencia de estos grandes personajes. ¿Cuáles fueron esos hechos, cierto? La entrevista con Herodes, consulta de Herodes a los sabios de Israel, de dónde nacería el Mesías, y sobre todo la posterior matanza de inocentes, que es un hecho histórico, que no es una fábula, que no es una invención, ¿cierto? El profeta Miqueas anunciaba que el niño, el Mesías, nacería en Belén, y fue por eso que Herodes mandó matar a todos los niños que tuvieran 2 o menos años de nacidos, porque él no quería ninguna competencia en su monarcado, ¿cierto? Eso es un hecho histórico. Entonces, ese hecho histórico se relaciona directamente con la ida de los magos a Israel y a Belén. ¿Qué nos dice el padre Longenecker? ¿Qué hizo él como investigación para su libro sobre los Reyes Magos? Ahondó en geografía, en historia antigua, en arqueología, en religión, en cultura del Imperio Romano en tiempos del nacimiento del niño Jesús, y se encontró que hay una explicación de dónde venían y por qué viajaron para rendir homenaje al rey nacido de los judíos. ¿A qué conclusión llegó? Dice que los magos de Oriente eran diplomáticos del reino de los nabateos. El reino de los nabateos tenía su capital en Petra. Era un reino vecino, la famosa ciudad de Petra, esta famosa ciudad de construcciones magníficas. Sí, doctor Saúl, no le queremos interrumpir, pero de hecho es apasionante, porque los nabateos justamente eran un pueblo muy, muy comercial y tenían rutas comerciales que prácticamente ocupaban el mundo entero. Y Petra era la capital y hasta hoy en día se la ve, son realmente edificios impresionantes, todos tallados en la piedra. Y la más famosa construcción que está es justamente lo que se llama la tesorería, que era donde realmente reunían todos los dineros y todas las cosas que llegaban, y que se extendían largamente mucho más allá de Arabia y mucho más allá, inclusive ciertas regiones de Europa. Unir los nabateos
y que es un pueblo tan misterioso, justamente, y decir que los Reyes Magos estaban relacionados con los nabateos, eso es realmente una historia apasionante, ¿eh? Bueno, y el padre Longenecker, que confirma lo que está diciendo don Gustavo, de que era un reino, el reino nabateo, un reino importante, y que le interesaba tener buenas relaciones con todos los reinos vecinos. Justamente ese pueblo, el pueblo nabateo, un pueblo que estudiaba mucho las estrellas. Sus templos eran colocados alineando a las diversas constelaciones, conocedores ellos del ritmo, del movimiento de los astros, pues en función de eso organizaban su vida, organizaban sus construcciones, ¿cierto? Y los intérpretes de los astros discernieron que llegaba un nuevo heredero al trono judío. Entonces fue por eso que el rey envió a estos diplomáticos a tomar contacto con ese heredero del pueblo judío que estaba llegando a ocupar su trono. Entonces da más detalles el padre Longenecker de las bases que él usa para afirmar lo que acabamos de decir, ¿cierto? Y que encontró un zodiaco en el reino nabateo, ¿cierto? Donde se evidenciaba que los nabateos encontraron, que los nabateos preveían la llegada de este nuevo monarca judío, y entonces concluye de ahí que sí hay fuentes históricas, que sí hay fuentes basadas en todo lo que comentamos ahorita de la arqueología, la historia, la cultura y la propia investigación del reino de Petra, que muestra las razones por las cuales el rey nabateo envió a diplomáticos de su país al reino judío en esa época. Entonces podemos concluir que no solo los Reyes Magos existieron, sino que eran, como dice el padre Longenecker y nos explica el doctor Saúl, eran diplomáticos del reino de los nabateos. Muy, pero muy interesante. Yo creo que podríamos recomendar en las sugerencias de esta semana el libro del padre Longenecker. ¿Qué le parece, doctor Saúl? Claro que sí, don Gustavo. Una persona seria, investigadora y que nos aporta datos históricos de arqueología para sustentar las tesis que él está afirmando. Entonces, de aquí a poquitito les damos la información de este libro realmente fabuloso. La siguiente pregunta que nos llega es también sobre los Reyes Magos, pero de un aspecto diferente. Y dice, si Jesús nació en una gruta, ¿por qué la Escritura dice que los reyes entraron en la casa y vieron al niño con María, su madre? Entonces, ¿fue una gruta o fue una casa? Bueno, de hecho, el Evangelio lo deja muy claro, que nació en una gruta y luego lo adoraron en la casa. De ahí los exégetas concluyen que ya la Sagrada Familia se había trasladado para una casa. Recordemos que el niño nació en una gruta por una encrucijada, que llegaron de viaje para el censo San José y la Virgen y no encontraron el lugar en la posada. Según consta por revelaciones privadas, Ana Catalina de Emer y Sor María Jesús de Ágreda, en fin, dignas de confianza, que incluso ellos antes de ir a la gruta pasaron una noche en la casa de uno de los primos de San José, pero después lo sacaron de ahí. Y en fin, cuando llegó el momento del alumbramiento, San José, sin tener hospedaje, luego dice el Evangelio, las hospederías, pero esas hospederías eran comunitarias, era una especie de barracones donde las familias vivían incluso hasta con los animales, ahí pasaban la noche. La Virgen no podía tener el niño Jesús ahí prácticamente en público, no era adecuado. Por eso fue y se resguardó en esa gruta en la cual él de pastor iba a resguardarse con sus rebaños en las noches de invierno, en las afueras ahí de Belén. Y ahí fue esa gruta y ahí fue donde el niño nació, pero fue una eventualidad del momento, una encrucijada que estaban los planes de Dios. Pero San José siguió procurando hasta que encontró ya una casa donde ellos se trasladaron. Cuando llegaron los reyes para adorarlo, ya era en esta casa en Belén, que también fue provisoria, porque ellos después volverían a Nazaret, que era su lugar de residencia. Pasamos ahora al último segmento del programa, que es la sugerencia de la semana. Es una website, un libro, un podcast de doctrina católica que nos haya gustado para el bien espiritual de las personas. Doctor Saúl, ¿qué nos receta en esta semana? Bueno, yo tengo en mi espíritu, don Gustavo, últimamente un dolor por el desconocimiento que inclusive quien habla, pero también muchas personas del pueblo cristiano tienen acerca de los ángeles. Son unos seres magníficos, son unos seres gigantescos que Dios destinó
buena parte de ellos a nuestro servicio, al servicio de cada uno de nosotros. Y todos los días nosotros estamos enfrentados con el demonio, no con uno, sino con varios, y no usamos ese recurso maravilloso y luminoso que Dios pone a nuestra disposición, que son los ángeles. Porque, como bien decía un autor católico, los demonios son los terribles intrusos. Ellos no nos piden permiso para atormentarnos. En cambio, los ángeles, porque son los caballeros, son los gentlemen, son muy respetuosos de nuestra libertad, y Él se introduce en nuestras vidas cuando les abrimos la puerta en su invocación. Entonces, creo que cualquier profundización seria, católica, no rara, ¿no? De esas que abundan por ahí, sino católica, Del New Age. del New Age y del esoterismo raro, ¿no? A los ángeles tenemos que rescatarlos del esoterismo para traerlos a la verdad de la fe católica. Cualquier profundización de los ángeles en la fe católica es muy importante para irlos apreciando más, invocando más, para que vengan a combatir a nuestro lado las luchas de la vida. Entonces quiero recomendar una página de Catholic.net. Catholic.net tiene una biblioteca espectacular sobre diversos temas católicos. Una Catholic.net partner de la agencia de la cual somos editores, Gaudium Press. Entonces voy a colocar en la página de internet este site para que quienes quieran profundizar, este site que hace parte de la biblioteca de Catholic.net, para que quienes quieran profundizar en el conocimiento de los ángeles lo hagan, porque uno ama lo que conoce y lo que conoce como valioso. Entonces, en la medida que los vayamos conociendo, los vamos a ir amando cada vez más y los vamos a ir invocando cada vez más. Ponemos entonces el enlace en las notas del programa. Don Francisco, ¿qué nos recomienda para esta semana? Bueno, hoy tengo el gusto de recomendarles un libro excelente, no es un libro más. Ese libro es un tesoro, y un tesoro escondido, para aplicar la parábola de nuestro Señor, un tesoro escondido porque es un tesoro que es poco conocido, poco difundido, y es uno de los libros más bellos, más completos, más sustanciosos sobre la devoción a la Virgen. Se llama El Tratado de la Verdadera Devoción a la Santísima Virgen María, de San Luis María Guiriñón de Montfort. Es un tratado, un estudio sistemático de por qué le debemos de tener devoción a la Virgen, cómo debe ser la devoción a la Virgen, cuáles son las falsas devociones, cuáles son las verdaderas prácticas de la devoción a la Virgen, cuáles son los frutos de la devoción a la Virgen. Y dentro de las distintas devociones, él nos enseña una que él dice que es la más perfecta, que es el consagrarse como esclavo de amor a Jesucristo por las manos de María. Entonces les recomiendo mucho este libro, no que lo lean. Esto no es un libro para leerlo, es un libro para estudiarlo. Y a estudiarlo y aplicarlo en la vida. Y ojalá dejarnos persuadir por los argumentos de San Luis María y consagrarnos como esclavo de amor a Jesús por las manos de María. Gracias a Dios hemos notado que en los últimos años se ha difundido un poco más y ya hay grupos, hay varios apostolados que están difundiendo esta devoción de la esclavitud mariana. Se lo recomiendo mucho, no se lo pierdan. Muy bien, entonces, y a quien les habla le gustaría recomendar un estudio del que hablamos justamente en la sección Preguntas y Respuestas, que es sobre el misterio de los Reyes Magos por el padre Dwight Longenecker. Y como decía el doctor Saúl, es un estudio profundísimo que nos lleva a los terrenos de la geografía, de la historia y también de la historia de aquel pueblo apasionante que fueron los nabateos y de quienes justamente los Reyes Magos eran embajadores. Entonces les recomendamos el libro El misterio de los magos por el padre Dwight Longenecker y colocamos también el link en las notas del programa. Y con esto, en nombre del equipo de producción y de quien les habla, el hermano Gustavo de los Heraldos, nos despedimos hasta dentro de una semana. Así que a rezar mucho, a perseverar con confianza, con los ojos en la Eucaristía y en María Santísima, a la búsqueda incansable de descubrir siempre más lo inédito sobre los Evangelios.